porque ahora es momento de presentar la ponencia inspiradora que tiene por título La superposición cuántica de las mujeres en la historia. Como ponente inspiradora tenemos a Diana Cabello Muro, profesora e historiadora. La recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Especializada en Edad Media, mujeres e historia de género. Autora de La voz de la mujer medieval en el refranero castellano y autora también de diversos artículos en revistas y obras colectivas. Tengo aquí un currículum inmenso tuyo, pero yo creo que lo mejor, lo más adecuado, es que te dejemos el escenario para ti entero y que nosotros lo disfrutemos, ¿te parece? Muchas gracias. Venga, pues yo recojo aquí esto y disfrutamos de nuevo. Pido un fuerte aplauso porque aquí se nota ese calorcito para Diana Cabello Muro. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias al CPR de Cáceres y a Salud de Innovación Educativa por haberme llamado y haberme invitado a estar aquí. Es un verdadero honor estar aquí delante de todos vosotros y vosotras. Y bueno, yo he traído muchas cosas para decir. Tengo aquí el cuadernito, pero me temo que no dispongo de mucho tiempo. Supongo que habéis leído también el título de la charla. A mí debo admitir que se me fue un poquito la pinza con el título, pero bueno, es que en el fondo le pega, ¿no? A lo que voy a decir esta mañana, pues tiene sentido, ¿no? Ya lo vais a descubrir sobre la marcha. No quiero desvelar el misterio tan pronto. Como decía, quiero decir muchas cosas, quiero contaros muchas cosas. Estoy segurísima de que muchas ya las conocéis, porque si estáis aquí es porque lleváis una larga trayectoria en la coeducación y en la inclusión de las mujeres en la historia, que esto me lleva a la siguiente cosa que quiero deciros, y es daros un aplauso enorme para vosotros y vosotras por vuestra labor, porque sin vuestra labor, como la educación es lo que cambia el futuro, lo que cambia a una sociedad mejor en el mañana, el aplauso quiero que sea para todos vosotros y vosotras. Por favor, daros un aplauso. No, aplaudiros porque es que os lo merecéis. Y ahora, pues vengo a daros yo la chapita que tengo preparada, que espero que disfrutéis. Como os decía, tenía muchas cosas pensadas, preparadas. Aquí tengo un pedazo de cuaderno con todas. Yo soy de la vieja escuela, como podéis ver. Y voy a saltarme el principio porque ¿para qué voy a enrollarme con cosas que no creo? Porque quiero llegar a la chicha de la ponencia. Una parte de la conferencia era ¿por qué coeducamos? Es evidente que ya todo el mundo sabe la respuesta, ¿no? Para cambiar el presente y conseguir un futuro mejor, más equitativo, más igualitario, donde erradiquemos esos estereotipos, esos roles de género, intentemos erradicar también las violencias machistas, todas estas cosas que acabamos de hablar, no voy a incidir sobre ello. Entonces, esto me viene bien porque así paso para adelante y vamos a lo que me trae aquí, ¿no? Que es la inclusión de las mujeres en la historia. Que claro, por otra parte, esta inclusión de las mujeres en la historia es clave también para conseguir esa sociedad más igualitaria. No ya por justicia para la mitad de la población, que estudiamos historia, pero de los hombres. Y lo sé porque hice la carrera de historia y en ningún momento nadie me enseñó nada de mujeres que aportaron. Y hubo muchas. Muchísimas. Entonces, aunque solo sea por justicia, con ellas, las mujeres del pasado, y con las actuales, que se nos está ocultando la mitad de la historia de la mitad de la población, de nosotras, pues hay que incluirlas, ¿no? Y si incluimos esta faceta de la historia, si incluimos a las mujeres dentro del discurso histórico, no como un capitulito al final de la unidad didáctica o como anecdótico, o en los 8 de marzo y 25 de noviembre, que está genial, seguimos con ello, es maravilloso, pero yo es que soy más ambiciosa. Quiero ir más allá de los 8 de marzo, quiero ir más allá de los 25 de noviembre. Quiero que las mujeres estén incluidas en todos los discursos, tanto de la historia, de las ciencias, de la filosofía, de todas las ramas del saber, porque hubo mujeres, y muchas, que aportaron e hicieron aportes importantes. Entonces, ahora voy a ir con ellas. Vamos a ir por partes. Antes de
bueno, es que son como muchas pequeñas introducciones, ¿no? Pero voy a leer un pequeño fragmento del libro. Yo voy a recomendaros libros, que seguro que ya los conocéis, por supuesto, pero bueno, yo los recomiendo por si alguien lo tiene ahí y no se decide a leerlo, que se decida, ¿no? Uno es Mujeres y Poder, de Mary Bird, ¿vale? Es catedrática de Historia Antigua en Cambridge, me parece, muy activa en las redes y, de hecho, ella en este libro tiene un fragmento en un capítulo, dice que en Twitter le dan lecciones de historia de Roma, o sea, para explicar el mansplaining, ¿no? El término que ya conocemos, ¿no? Es muy curiosa una catedrática que cualquiera le da lecciones de historia antigua, ¿no? Bueno, pues en lo que hablábamos de cambiar este sistema, en lo que hablábamos de cambiar el presente, ella en este libro tiene una frase que a mí me encanta y es la clave, yo creo, de casi todo. No es fácil hacer encajar a las mujeres en una estructura que, de entrada, está codificada como masculina. Lo que hay que hacer es cambiar la estructura. Se llama revolución. Pero la revolución feminista se hace desde la educación. La revolución feminista es pacífica. Desde la educación, todos y todas vosotras estáis revolucionando el presente, estáis intentando cambiarlo para que el día de mañana, cuando la sociedad ya esté plenamente concienciada y todo esto que queremos, se cambie una estructura que de entrada está codificada para los hombres. Entonces, yo pienso aquí, que es lo que os decía, que la clave es la educación y por eso estamos aquí. Y con el tema del poder, de la educación, se cambia la estructura para todos los ámbitos, no solamente el poder, el gobierno, también en todas las ciencias del saber, filosofía, ciencias, matemáticas, informática, historia, todo. Son estructuras que parece que, aunque las mujeres tengamos el derecho, porque lo tenemos, podemos ir a esas zonas, por supuesto, pero hay pocas. No hay tanta representación femenina en cualquier esfera. Entonces, algo falla ahí, ¿no? Hay que cambiar esas estructuras. Si me permitís, voy a beber un poquito de agua. ¡Qué silencio! Y sigo. Cuando yo tiendo a enrollarme, ¿vale? Voy avisando, si veis que, porque yo empiezo así despacito, pero luego voy cogiendo fuerza, entonces si veis que llega la hora y me enrollo, decirme, ¡corta ya! ¿Vale? Que yo ahora estoy muy tranquila, pero luego ya me vengo arriba. Sigo. Decía, para cambiar esas estructuras, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo coeducamos? Pues como vengo diciendo todo el rato, incluyendo a las mujeres en la historia, es la forma que yo lo hago y mucha gente lo hace, evidentemente. Pero, exactamente, ¿cómo? ¿Cómo? Pues combatiendo el androcentrismo en todo. Porque el androcentrismo, no sé, pues supongo que también sabéis el término, es la visión masculina de todas las cosas. Hay que combatir el androcentrismo, por ejemplo, en medicina. Por ejemplo, ¿sabéis que los síntomas del infarto son diferentes en hombres y en mujeres? ¿Lo sabíais? ¿Sí? Bien, estupendo. Contadlo. Porque claro, siempre se dice, no, es que el infarto te duele aquí, luego el brazo izquierdo, tal. En los hombres. En las mujeres duele el pecho y se sube a la garganta. Y qué casualidad que siempre dicen que es ansiedad o nervios. Se llama androcentrismo esto, ¿no? A los dolores de las mujeres, como que aguantan mucho porque son capaces de parir, pues, en fin, ¿vale? Esto no lo digo yo, que hay mogollón de estudios científicos médicos al respecto. Todo lo que digo aquí está contrastado. Es así. Y de hecho hay muchas mujeres, doctoras, que se dedican a investigar este tema y a divulgarlo.
temas como todo lo relacionado con la menstruación o la salud femenina, la endometriosis, por ejemplo, esa gran desconocida, ¿no? Y una de las grandes ginecólogas que se dedica a esto, pues es una ginecóloga extremeña, Miriam Aladib. O sea, es que, y ella denuncia continuamente ese androcentrismo en la medicina y en ginecología ya lo flipas, ¿sabes? O sea, las mujeres, las reglas no tienen que doler, dice ella. Si duelen, es que algo pasa, ¿no? Y en cambio, tú vas al médico, me duele mucho la regla, tómate paracetamol y ya está. Entonces, bueno, esto hay que ir cambiándolo, ¿no? Pues el androcentrismo está en todas partes y es lo que hay que ir señalando. Eso es androcentrismo y no está bien. No vamos a decir que está mal, que bueno, un poco sí. Pero, claro, no solamente es señalar, oye, esto así no es. No, no, hay que decir por qué. ¿Por qué? Por ejemplo, lenguaje inclusivo, ese gran melón que tenemos. Hay gente a favor, gente en contra, gente que se hace un lío, es horrible todo, ¿no? Bueno, pues os recomiendo libros. Venga, ya estamos que lo damos. Hay una escritora que se llama María Martín, que, bueno, ya en redes se la conoció como especialista en género en acción, especialista en igualdad. Es una mujer que es abogada, hizo derecho, y escribe libros sobre lenguaje inclusivo y se va rompiendo la cara por todo el mundo para hablar del lenguaje inclusivo. O sea, literalmente se rompe la cara, o sea, porque ha habido veces que ha tenido que breguear en unas plazas de toros de tela marinera. Y bueno, ella tiene varios libros. Yo los que me he leído han sido Punto en Boca, que es el último que ha sacado, y, ¿cómo era el otro? Ni por favor, ni por favora. Ese no tiene desperdicio, así lo digo. Que te explica todo eso de, vamos a ver, que no hay que hacerse tanto lío con el lenguaje inclusivo, que no es para tanto, que el castellano es riquísimo. Podemos hablar incluyéndonos a todos y a todas sin necesidad de chorradas. Entonces, no voy a dar ejemplos porque ya estáis, con el pelo y el micro, estáis pues ya familiarizados con el tema, pero, por ejemplo, ella en su último libro, en Punto en Boca, voy a fardar un poco porque ya que estamos aquí, me cita. Yo tengo estudios sobre los fueros, la mujer en los fueros medievales. Soy medievalista, así de rara. Entonces, decís, las mujeres en la Edad Media estaban muy mal, por no decir un taquito. Y bueno, sí, cierto, no estaban como ahora, evidentemente. No tenían derechos, no tenían nada. Bueno, sí que tenían, unos poquitos. Pero sí que las protegían los fueros. Los fueros medievales sabemos lo que son, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo es que a veces doy por hecho cosas y luego las más sencillas las pregunto, yo soy así de despistada. Bueno, pues en estos foros medievales se nombra qué leyes iban para ellos, qué leyes iban para ellas y qué leyes iban para ambos. Claro, esto lo hacían en la Edad Media, vale, los motivos no eran los mismos, ¿vale? No eran por motivos feministas, ¿no? Porque en la Edad Media lo hacían porque, claro, no vaya a ser que a una mujer se le ocurra hacer algo que no debe. Ah, que como a mí la ley no me nombra, pues puedo hacerlo, ¿sabes? Pues para evitar ese tipo de cosas nombraban a las mujeres y a los hombres en las leyes. No suponían nada, no dejaban nada a la suposición. Si las mujeres tienen que ir a los baños públicos los miércoles para las mujeres. Si los hombres son los lunes, pues los lunes. No se vayan a confundir y la liemos. Entonces, claro, diciendo, pues si esto ha sido así toda la vida, ¿por qué ahora tenemos el maravilloso masculino genérico? Pues lo voy a decir pues porque es un invento moderno. Sí, el masculino genérico no es antiguo, es actual, muy actual, yo diría que hasta del siglo XX. Y otra cosa, Galdós, Benito Pérez Galdós, en su Fortunata y Jacinta, por ejemplo, hacía cosas como, en lugar de decir huésped, si era una mujer la que se estaba hospedando en el hostal, decía huéspeda. Pero no de coña, en serio. O sea, convencido. La huéspeda no sé qué, no sé cuántitos, que no me acuerdo bien de la frase. ¿Qué, perdón? Ah,
Perdón, creí que me decían algo. O sea, entonces, si Galdós, he puesto un ejemplo, pero hay muchísimos. Si Galdós se permitía el lujo de decir huéspeda, ¿qué problema tenemos hoy en día, el común de los mortales? Ninguno, ¿verdad? No deberíamos tener ninguno. Si en la Edad Media ya nombraban, no desdoblaban, sino señalaban hombres y mujeres para todo, no solamente en los fueros, que hay muchos documentos. ¿Por qué no lo hacemos ahora? ¿Qué nos pica tanto para no hacerlo? Bueno, pues todo esto habla María Martín en sus libros que os he recomendado y no tienen desperdicio, porque ella explica genial y maravillosamente. Vamos a otro campo. El arte, la filosofía, la literatura. Aquí voy a leer otro fragmentito de otro libro, de Linda Nochlin, que se llama Mujeres, Arte y Poder, también lo recomiendo encarecidamente, que en su página 173, en su famoso ensayo ¿Por qué no ha habido grandes mujeres en el arte? Grandes artistas, mejor dicho, grandes artistas en la historia. Ella dice, leo rápidamente la reseña. En la actualidad, como bien sabemos, en el arte, igual que en un centenar de otros campos, como veis se puede extrapolar a todas partes, no solamente... las circunstancias presentes y pasadas son embrutecedoras, opresivas y desalentadoras para todas aquellas personas, las mujeres entre ellas, que no han tenido la buena fortuna de nacer blancas, preferiblemente de clase media, y, sobre todo, hombres. Es que lo deja clarísimo todo. La culpa no es de nuestra suerte, nuestras hormonas, nuestro ciclo menstrual o nuestros vicios interiores, sino de nuestras instituciones y nuestra educación. Y aquí es donde la tía suelta el micrófono. ¡Pah! Ya está, ya está. Y luego, dadas las abrumadoras ventajas que juegan en contra de las mujeres, y aquí está la clave de por qué a lo mejor no ha habido grandes artistas femeninas en la historia, o grandes científicas, que sí que las ha habido, ya adelanto, dadas las abrumadoras ventajas que juegan en contra de las mujeres o de los negros, el milagro es que tantos hayan logrado, en ambos casos, alcanzar una excelencia tan alta en espacios dominados por las prerrogativas de la masculinidad blanca como la ciencia, la política o el arte. Claro, aquí es donde nos dice, de más, que estando oprimidas, de más, que no permitiéndoles la entrada en los espacios de, llamémosle academias de arte, llamémosles academias de literatura. Jolín, que Pardo Bazán fue rechazada 3 veces en la Real Academia de la Historia, de la Academia Española. O sea, y aún así, teniendo todas esas zancadillas, todas esas trabas, todos esos, ellas han estado ahí. Y han conseguido unas cosas impresionantes. ¿Por qué no lo contamos en las clases? ¿Por qué no aparece en los libros de texto? Un par de ejemplos. Christine de Pizan, todo el mundo también la conocemos, esa gran escritora medieval, que fue la primera escritora en ganarse la vida escribiendo, en ganar dinero y vivir de ello. O sea, y además defendió a las mujeres. Bueno, pues ella hablaba sobre la defensa de la educación de las mujeres, de la libertad de las mujeres, en fin, de todas estas cositas maravillosas, de las que luego Kant hablaría pues, unos 300 y pico años después, de la libertad individual y de la libertad de pensamiento y tal. Y en filosofía, ¿a quién estudiamos? A Kant. Que yo sepa todavía, Christine de Pizan, a menos que alguno de filosofía que estéis aquí lo hagáis, en general, en los libros yo diría que no. No sé si ahora, en la actualidad habrá cambiado la cosa. Hasta donde yo sé, no. Pasamos al arte. Cuando hablamos de abstracción, el arte abstracto, ¿qué nombre se nos viene a la mente? Kandinsky, ¿no? Pues 5 años antes, o 6 aproximadamente, ya había una obra abstracta firmada por una mujer, Hilma af Klint. Seguro que también la conocéis porque está resonando muchísimo desde hace mucho tiempo. Bueno, esta señora, pues, su vida personal pues ya le dio por pintar abstracto,
Pero claro, las mujeres tenían en su época, bueno, las mujeres, lo voy a dejar claro, después de todas mis investigaciones, siempre han tenido clara su situación en la sociedad. Siempre han sido conscientes, a lo largo de toda la historia, de su discriminación. Lo han sabido. Entonces, ella también. Y como empezó a pintar todas esas cosas que no se parecían nada, que no eran nada figurativas, dijo, pues yo como me enseñe estos cuadros me mandan para el manicomio. Y no los enseñó. Y dio la orden de no mostrarlos hasta que no se muriera. ¿Qué pasa? Que se murió y luego hasta luego, ¿sabes? Nunca más. Se han encontrado bastante tiempo después, cuando ya Kandinsky era súper famoso, ya la abstracción tal, o sea, pero ya había una artista innovadora, genia, porque claro, los genios son los que innovan, ¿no? Ella innovó, ella es una genia. Pero, claro, ante el miedo de que la llamen loca, pues se quedó ahí. Pues eso hay que reivindicarlo, no se puede quedar en el olvido. Ella fue pionera, ella fue una artista, ella fue una genia, hay que decirlo. Y hay que ponerlo en el arte. Y si los libros tradicionales de arte no lo ponen, pues lo vamos diciendo nosotros en las aulas, que es ahí, y que así es. Otro ejemplo, este ya quizás es menos conocido, Rosalba Carriera, no sé si la conocéis. Otra artista, esta es del barroco. A ver, en realidad, voy a beber un poquito de agua otra vez. Me he traído la chuleta, pero luego para pasearla, porque en fin, al final. Rosalba Carriera. Vosotros, bueno, cuando hablamos de la técnica al pastel, las tizas estas de colores, ¿vale? Yo soy de historia, yo no soy artista, ¿no? Claro, tenemos a gente muy famosa, ¿no?, que popularizó esta técnica, ¿no? El Quentin de la Tour, por ejemplo. Se estudia en arte, yo lo estudié en arte. Pues que Rosalba Carriera, una retratista veneciana, en su época lo petó con las técnicas al pastel. Que sí, que el pastel ya se venía utilizando desde el siglo XVII. Esta mujer es de principio del XVIII. Sí, ella no innovó porque al fin y al cabo eso ya estaba ahí, ¿no? Era con lo que hacían los borradores y tal, ¿no? Pues eso, antes de pintar. Pero es que cuando ella, o sea, es que no os imagináis la calidad, la fama que tuvo esta mujer en su época. Es que ella cuando estaba en Venecia, la gente, los turistas, que había turistas ya en aquella época, iban a Venecia, vamos a hacernos un retrato donde la Rosalba. Y se iban allí, sí, eso está registrado, ¿no? Vamos a hacer un retrato donde la Rosalba. Y se iban a casa de Rosalba Carriera y les hacía un retrato rápido, porque el pastel es una técnica muy rápida, y les hacía un retrato pim pam, y se lo llevaban para casa. La tía se forró en su época y la invitaron a formar parte ¿cómo se llama?, de la Academia de Arte de Francia, por ejemplo, de París, ya no me acuerdo. Pero, jolín, que ella sí que accedió invitada, además, o sea, una de las pocas cosas así importantes, ¿no? Y también pintó, la invitaron las cortes europeas, bueno, una barbaridad de mujer de famosa. Y no se la estudia en Historia del Arte. Bueno, en bachillerato ya... Y en Historia del Arte, yo diría que tampoco. Por lo menos mis colegas de Historia del Arte tampoco estaban muy puestas en la carrera, digo. O sea, yo en mi carrera, de hecho, cerete. Entonces, vamos a ver. Y fue ella. O sea, vale, Quentin de la Tour también. Pero es que ella tenía además un maestro colorista que le hizo, que además innovaba los colores para que ella tuviera una paleta súper amplia de colores. No se ciñó a lo que ya había, ¿sabes? Y entonces por eso sus retratos eran súper famosos y eran de tan buena calidad. No ya por la técnica, que era una pintora estupenda, sino ya por todos los colores de los que disponía para hacer los retratos, ¿no? Entonces, bueno, pues estas cosas hay que contarlas. Y como ella hay mogollón de artistas y mogollón de pintoras. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden estar, ¿no?, en el discurso? Es que no se trata solo de decir, no, como decía antes, de forma anecdótica. Vale, sí, eso está genial, de verdad, hay que seguir haciéndolo. Pero si las metemos ya en el discurso cotidiano, lo bordamos. Pero es que con la historia también pasa. Y voy a leer el último fragmento, lo prometo. El libro ha salido hace poquísimo, es de Marga Sánchez, es catedrática de arqueología en la Universidad de Granada y ha sacado el libro hace bien poquito. Bueno, leo, para hablar, y aquí ya me meto con la historia.
La historia no ha sido justa con las mujeres. Nos ha minimizado y menospreciado, nos ha hecho invisibles. Ha primado determinados valores que ha identificado como masculinos y ha utilizado los opuestos para definir a las mujeres. Ojo, cuidado lo que acaba de decir, que esto ha sido así. Aristóteles decía que las mujeres éramos hombres imperfectos. Y se quedó tan ancho. O sea... pero es que me he ido a Aristóteles, pero es que hace 2 días me compré una biografía de Simone de Beauvoir, lo juro por Dios que me la he comprado, de Simone de Beauvoir, y en el primer capítulo se titulaba La chica con cerebro de hombre. Lo juro que lo pone en el primer capítulo, y yo me caí de espaldas. ¿En serio? ¿En serio? ¿La chica con el cerebro de hombre? O sea, solo lo bueno, lo inteligente, lo cool, lo guay es de los hombres. Y si una mujer lo tiene, es que tiene cerebro de hombre, ¿no? O sea, ¿cuándo se ha hecho la lobotomía? ¿Qué pasa? Y este libro es de hace 2 días, de la editorial RBA, es que es para ponerles una hoja de reclamaciones mínimo. Bueno, que me atasco con esto porque me indigné muchísimo. Pues esto viene un poco a lo que dice Marga, ¿no? Que se ha atribuido lo chachi a los hombres y las mujeres por lo opuesto, y normalmente de segunda. En esos discursos históricos se considera que las mujeres poseemos un escaso control de la tecnología compleja y que solo conocemos e innovamos en una tecnología secundaria, lo que venía diciendo, que poseemos capacidades limitadas para el pensamiento abstracto y la creatividad. Y esto lo digo después de haber dicho de Hilma af Klint. Explicando así la pretendida ausencia de genialidad o excepcionalidad de mujeres artistas, científicas, pensadoras, que somos un grupo homogéneo con los mismos anhelos y deseos en todas las partes del mundo, que tenemos un papel dependiente y pasivo en las formas de organización social y que nuestro cuerpo solo se entiende bien a través de la reproducción o la sexualidad. En este párrafo, que este libro se llama Prehistorias de mujeres, por cierto, no lo he dicho, Prehistorias de mujeres, apuntadlo y leedlo, es genial. Pues en este párrafo, que es que ya, este está en la introducción, o sea que ya Marga empieza fuerte. Pues sí, efectivamente, o sea, ya ha dejado claro cómo ha funcionado toda la historia, ese androcentrismo del que venía hablando. Y aquí ahora es donde yo os comento, ¿cómo luchamos con ese androcentrismo? Ofreciendo referentes, hablando de las mujeres que han hecho cosas como Hilma af Klint, yo me arriesgo mucho cada vez que pronuncio este nombre, hablando de Hilma, para los amigos y amigas, hablando de Rosalba Carriera, hablando de Christine de Pizan y de las tropecientas que afortunadamente hay. Y seguimos para adelante, porque, por ejemplo, en la historia no solamente hay mujeres famosas, que las hay, hemos visto unas pocas, ¿y las anónimas dónde están? Y las que sí han formado parte de la historia, de todos los hechos históricos importantes y no importantes, que han marcado un antes y un después, y no aparecen ni en los libros de texto, ni en la carrera de historia. Yo no las he visto hasta después. Pues están ahí. ¿Y cómo luchamos contra ese androcentrismo que ha ignorado a las mujeres, que ha ignorado nuestra historia? Investigando, pero bueno, como ya hay mucha gente que lo hace, pues ya con buscar ya salen, ¿vale? Lo digo, no hace falta romperse los cuernos, que ya bastante tenéis con las programaciones. Ya para eso estamos muchas hormiguitas como yo, haciendo cosas y creando cositas para poneroslo fácil. Bueno, pues así, a bote pronto, un hecho histórico random, la Revolución Francesa. Sí, la toma de la Bastilla, los parisinos, contra la crisis, contra el rey, guillotina para arriba, guillotina para abajo. ¿Y la marcha de las mujeres sobre Versalles? ¿Alguien lo conoce? Decidme que sí. ¿No? Vale. Unos días antes, poco, porque esto ya estaba todo calentito y a punto de explotar, las mujeres, que ya estaban hasta aquí
de no poder alimentar a su descendencia, que estaban pasando hambre, que la comida estaba pocha, que también veían ellas con sus ojitos, no porque se lo dijera al marido, ellas veían con sus ojitos que en Versalles lo estaban dando por todo lo alto y ellos estaban pasando más hambre que los pavos de Manolo, como decía mi amiga. Cogieron, se hicieron un grupito importante, y se fueron en manifestación, pero con hoces y cosas y todo en la mano, hasta la misma puerta de Versalles. Y en Versalles, eso es un scratch y lo demás son tonterías. Y ahí consiguieron, las cabecillas, fueron 3 o 4 mujeres, consiguieron entrevistarse con el mismo rey Luis XVI. Y le contaron las 40. Oye, mira, que esto no puede ser, que estamos pasando hambre, ¿qué tal? Vale, el rey que hizo, sí, vale, lo sé, lo sabemos, lo sentimos mucho, intentaremos solucionarlo. Lo demás es historia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, porque las mujeres se dieron la vuelta y dijeron, venga, vale, aceptamos barco, y se fueron, pero al poco tomaron la Bastilla. ¿Sabes? Pero lo intentaron, jolines, ahí estaban, ¿no? O sea, intentaron evitar a lo mejor un mal mayor, que ya estaba ahí, no se podía evitar. Pero mira, ellas tuvieron los santos ovarios de plantarse en Versalles, pacíficamente. Oye, ¿si cuela? Pues nada. Yo como mucho, en los análisis de libros de texto que he hecho, como mucho me he encontrado un grabadito chiquitito para ir haciendo una esquinita superior de la página, y que si te fijas, y si no, hasta luego. Hay que incidir. Pero es que además, la toma de la Bastilla no la hicieron solo los hombres, que ellas estaban muy cabreadas también, como decía. La toma de la Bastilla, el linchamiento general, también participaron mujeres. Antes, un poquito antes de la Revolución Francesa, durante el famoso siglo de las luces, la Ilustración, tal, hubo un movimiento muy bestia que se llamaba los salones literarios, ¿no? Las salonieres se las conoce, ¿no? Las mujeres vieron la grandísima oportunidad de decir, que no me dejáis ir a estudiar fuera y eso, pues vamos a traer la cultura a casa. Y entonces popularizaron estas charlas literarias, bueno, total, que traían a sus salones, a sus casas, a su dominio, porque acordaros que las casas, en lo doméstico era el dominio de las mujeres. Si no me dejáis salir, pues traer para acá. Y entonces ellas aprovecharon la oportunidad para codearse con toda la cultura. No veáis la de mujeres que sacaron tajada de esta circunstancia. Y muchas mujeres de estos salones fueron luego revolucionarias de la Revolución Francesa. Bueno, no voy a nombrar a Olympe de Gouges porque es un personaje ya súper obvio, que ya conocemos todos. Yo a mi hija la llamé Olimpia por ella, básicamente. Entonces, imaginaros, ¿no? Que Olimpia de Gouges también es para echarle un capítulo aparte. Pero todas estas salonieres, hay una de ellas, que fue una revolucionaria, que de hecho ella, no me acuerdo ahora mismo del nombre porque no la tengo apuntada, que ella llegó a decir, oh libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Ella es la que acuñó esa famosa frase en plena Revolución Francesa. Porque, claro, las mujeres también se lanzaron a la Revolución Francesa, porque uno de los lemas de la Revolución Francesa era igualdad, que se nos olvida. Claro, pero no, era igualdad entre ellos, de clases sociales y eso. A las mujeres no. Pero ellas, chicos, a nadie se lo explicó, le dijeron igualdad, pues venga, todas para adelante. Evidentemente. Claro, a ver, que me digan que a las mujeres les gustaba estar en casa, pues mira, algunas sí y otras no. Y entonces ellas se echaron también a la Revolución Francesa y las hubo muy bestias, muy revolucionarias, que decapitaron gente, como aquella Charlotte Corday que asesinó a Marat, por ejemplo, pues como cualquier otro revolucionario sangriento, ¿no? Que hay muchos en la historia, exactamente igual, ¿no? Y ella, pues igual de revolucionarias que ellos. Pero es que si nos venimos aquí a España, a la guerra de independencia, famoso levantamiento el 2 de mayo, el pueblo de Móstoles contra el invasor francés, todas estas cosas, ¿no? Pues también se levantaron en armas las mujeres, ¿eh? ¿No os creéis que fueron solo los hombres? Porque las mujeres también estaban un poquito hasta aquí de que los franceses llegaran, arremetieran contra todo, se llevaran su comida, las violaran. Esto hay que mostrarlo, ¿eh? Que la historia no se hace de buen rollo y sin dolor, que no solo están las guerras. Sí, las guerras son malísimas y asesinan gente, por supuesto, pero también hay violaciones y esto no se cuenta.
y las violaciones y las mujeres son mercancía de guerra. Esto es otro capítulo también. O sea, fijaros, ¿no? Bueno, pues hasta las prostitutas de Madrid participaron en la revolución, en la guerra de independencia. Las mujeres tiraban aceite hirviendo, agua hirviendo por las ventanas, tirándoselas a los franceses. Pero es que las prostitutas, las que estaban infectadas con las que tenían enfermedades venéreas, que claro, las tenían recluidas porque, claro, enfermedades, estaban enfermas, ¿no? Salían y se lo pegaban a los soldados franceses. Si eso no es una guerra bacteriológica, que me lo explique. Ahí tenemos pioneras de la guerra bacteriológica. Tal cual, ¿eh? Esto es así. O sea, entonces, todas estas cosas que pueden parecer anecdóticas tienen su importancia. Nos están explicando que los hombres y las mujeres siempre han actuado a la vez. En igualdad. Ellos han ido a romperse la cara contra los franceses, ellas han ido también. Que tenemos las grandes heroínas, María Pita y tal, no, pero es que también tenemos a las anónimas, a todas esas que también daban caña a los franceses. Pues así con todo, ¿eh? En todas las guerras ha habido participación femenina. Unas veces han sido víctimas, otras luchadoras también. Paso a otro ejemplo. En clase de literatura, a ver, aquí voy con quienes sois de literatura. Bueno, de Pardo Bazán, todos sabemos quién es Pardo Bazán y que es una feminista de pro, muy estupenda. Muy defensora de los derechos de las mujeres, de la educación femenina y tal. ¿Por qué no se dice esto? Sí, Pardo Bazán, literatura, su obra, ¡oh!, estupendo. Pero también hay que decir, hay que visibilizar que las mujeres en el siglo XIX estaban así y ella luchaba para que no lo estuvieran. Eso hay que decirlo. Pero claro, es que las mujeres, siempre con las cosas de las mujeres. Bueno, nuevas masculinidades. También podemos atacar por ahí. Fray Jerónimo Feijóo, un fraile. Pues escribió en defensa de las mujeres. Yo cuando me enteré me quedé muerta. Sí, te lo juro. O sea, a mí la historia me encanta y me sorprende todavía. Y me seguirá sorprendiendo, porque cuando no se me olvida un dato lo descubro otra vez. Pues, ¿es verdad? Pues Feijóo, aparte de su aportación literaria maravillosa, y siendo fraile, ojo, cuidado con la religión, no voy a entrar ahí, lo prometo, estaba a favor de los derechos de las mujeres, bueno, de los derechos en su época, bueno, pero sí de la defensa de que estudiaran. Hola, esto también hay que decirlo. Y cuando hablamos de Cervantes, también, porque ahora está muy de moda la pastora Marcela, ¿verdad? Seguro que alguno lo habéis trabajado en vuestro centro. Guay. Pues es que Cervantes estaba a favor, no a favor, es que creía que las mujeres debían educarse igual que los hombres, porque estaba a favor de que las mujeres eran iguales que los hombres, intelectualmente hablando, porque físicamente hay diferencias, ¿no? Pero intelectualmente hablando, son iguales. Y él lo sabía. No tenía pruebas, pero tampoco dudas. Lo sabía. No como el melón de la biografía de Simone de Beauvoir. Entonces, claro, hola, hay que decir que Cervantes era un poquito feminista. No se puede utilizar esa palabra porque es anacrónica, ¿vale? Yo soy consciente de ello, yo lo digo porque me doy ese lujo. Pero, jolín, si Cervantes era defensor de los derechos de las mujeres, en este caso de la educación de las mujeres, porque creía que eran iguales, esto hay que decirlo también, que no se dice. Y así nuestros chicos, ven que a lo largo de toda la historia las mujeres han estado oprimidas, invisibilizadas, ninguneadas, pero que siempre ha habido hombres, que Cervantes no es el único, ya aviso, hay muchos más, lo que pasa no me puedo entretener, hubo muchos hombres que no estaban de acuerdo con ese sistema, con estos preceptos. Tampoco, los pobrecitos tampoco se iban a romper la cara por nosotras, ¿no? Pero bueno, mira, ahí lo decían, ¿sabes? Y colaba también, ¿no? Lope de Vega, otro. Lope de Vega parece un poco más difícil de creer, ¿no? Como decimos, es tan mujeriego y tal, bueno, sí, vale, sí.
Pero bueno, dicen que uno es mujeriego por ser misógino. En este caso, yo creo que no era misógino. ¿Por qué no? Porque él era como Cervantes. Él creía que las mujeres eran iguales a los hombres, intelectualmente hablando, y tenían derecho a la educación. Y tenían derecho a muchas cosas. De hecho, él tuvo muchos hijos y muchas hijas, pero una de ellas, Sor Marcela de San Félix, que se metió a monja, era la única hija que le reñía por lo golfo que era. Es verdad, hay cartas al respecto. Y de ella decía que era una escritora maravillosa, que tenía una ironía, un genio. Eso lo decía, vale, que podría orgullo de padre y eso, ¿no? Pero bueno, es que se reconoce, ¿verdad? Lo poquito que queda de su obra, la crítica literaria lo está reconociendo. O sea, vamos a ver, que es verdad que Sor Marcela de San Félix escribía súper bien. Obra religiosa, era monja, pero con un ingenio guay. Lo que pasa que, claro, por consejo o recomendación de su confesor, quemó su obra. La censura que nos encontramos las mujeres a lo largo de nuestra vida profesional, o no, o personal incluso, ¿no? Entonces, bueno, voy a seguir para adelante. Sí, que me da tiempo. Y nos metemos con la ciencia. El otro gran campo donde hay poquitas mujeres. Y no será que no lo han intentado muchas, ¿eh? Mira, la ciencia, todo tiene lo mismo que todo lo que os he leído viene a lo mismo que ahora. O sea, la necesidad de referentes. ¿Cómo luchamos con ese androcentrismo? ¿Cómo hacemos que nuestras chicas entiendan que pueden hacerlo? Que pueden ser escritoras, que pueden ser... A ver, que muchas lo hay que decimos, no, es que ahora hay muchas que publican. Siguen siendo un 30% de nada, ¿eh? Según datos del Ministerio. De las escritoras que publican. De hecho, el otro día mismamente leí un artículo en El País, en la sección Cultura, que decía que hay mogollón de mujeres escritoras que son bestsellers mundiales y no las conocemos, o no se habla de ellas. Bueno, te podrá gustar o no la literatura romántica, pero hay que negarle el hecho de que es literatura, ¿no? Y que está siendo una bestseller y que lo está petando, ¿no? Bueno, pues así con todo. O sea, que hay bestsellers de no sé qué, pues vamos a hacer dos distinciones. La literatura culta, la guay, aunque no venda nada, y luego la literatura del montón, la que no tiene calidad literaria. Bueno, pues si vende es porque a lo mejor la trama es buena, porque a lo mejor literariamente también es buena, ¿no? O sea, si vendes por algo, tiene calidad, ¿no? No vamos a llamar, qué sé yo, no vamos a decir a la gente que lo compra, eso es que están diciendo como que a la gente que compra esa literatura es que no tienen criterio. No, mira, no hay que insultar así, ¿eh? Cada uno tiene sus gustos. Y hay que reconocer que si lo petas, lo petas. Y ya está. Bueno, pues todo esto os lo digo porque, aparte de luchar con ese androcentrismo en todos los ámbitos, se lucha ofreciendo referentes, como decía. Pero claro, los referentes son muy importantes para nuestras estudiantes. Y aquí ya sí que digo a nuestras chicas, precisamente por lo que os acabo de comentar. Pero es que esto no lo digo yo. Hay científicas españolas actualmente, muchas de ellas son jóvenes, yo tengo aquí una entrevista que me saqué de internet, de 2 científicas del CSIC, que lo corroboran. Cada vez hay menos chicas, cada vez hay menos mujeres en las carreras de ciencias, de informática, de todos los campos científicos. Bueno, en físicas ya lo flipas. Es que hay que ofrecer referentes, todas están de acuerdo. Hay que ofrecer referentes, pero es que a mí me parece mucho más grave todavía que hay un estudio, bueno, hay muchos, ¿no?, al respecto. Hay un estudio que se publicó en la revista Science, está en inglés, no voy a decir el nombre del título en inglés, pero viene a decir algo el título como los estereotipos de género en el ámbito de ciencias, y se habla de que ya las niñas de 6 años asimilan que las cosas inteligentes, que la inteligencia es cosa de niños. Esto es duro. Esto es muy duro leerlo. Tenemos que empezar a trabajar desde la infancia más jóvenes, desde el principio de todo. Nada más ponen un pie en el colegio, hay que empezar a dar caña con esto. Porque es que la sociedad, desgraciadamente, va en nuestra contra. Nosotros vamos así remando. Le decía antes a una compañera que el feminismo, que la educación en igualdad es darse cabezazos contra la pared.
hasta que haces el agujero y hasta que pasas, ¿no? Porque es que vosotros y vosotras estáis enseñando esto y luego la sociedad les envía el mensaje contrario. Por eso es tan importante vuestra labor, para contrarrestar el mensaje de la sociedad. Solamente hay que darse una vuelta por una juguetería. Actual, hoy, ya se acercan los Reyes, daros una vuelta por la juguetería. O sea, por mucho que el ministro haya lanzado una guía de juguetes no sexista, no la pasamos por allí. Y tenemos el pasillo rosa con muñequitas, cocinitas, cosas de belleza. ¡Ay, por favor! Cosas de belleza, de peinarse, que está todo muy bien, pero vamos a poner también lo divertido en la sección rosa, ¿no? O mejor, vamos a quitar la rosa y la sección azul y la rosa, vamos a ponerlo todo ahí, que cada uno elija lo que le dé la gana. No, los juguetes de acción, de laboratorios, de experimentos, los guays, los divertidos, los interesantes, sección azul. Y los de cuidar, cocinitas, muñequitos. Bueno, yo me he quedado muerta con un juguete que he visto anoche lo vi en Facebook. Una cunita que se pega a la camita de la niña para cuidar al bebé. ¿En serio? ¿De verdad? Que yo lo he tenido y eso es una tortura. ¿Por qué le hacemos eso a las niñas? ¡Oh, me lo habéis puesto difícil! Es en serio, o sea, no, casi tiro el cuaderno al suelo, no. La guía de los juguetes no sexistas, habría que dársela a toda la gente y a las fábricas de juguetes más. Y a las tiendas también. Que quiten ya los dichosos pasillitos de colores. Que las niñas también pueden disfrutar divinamente con los juguetes de experimentos. Toma que sí disfrutan. Que a los niños también les gustan los carricoches. Cuidado. Pues muy fuerte. Yo es que sigo con la imagen de la cuna en la cama, es horrible. Es hablar de juguetes y ya me empiezo a poner ahí. Entonces, bueno, pues lo que os decía. Claro, con semejante ambiente social, ¿cómo va a haber niñas que digan que quiero ser física, que quiero ser astrónoma o informática? Lo tiene difícil. Lo tiene difícil, ¿eh? No se lo ponemos fácil, que hacerle atractivo el asunto. Pues para eso están las referentes, las mujeres pioneras. Ha habido muchísimas, es que es alucinante. ¿Por qué la informática es una carrera tan masculinizada? ¿Cómo explicarlo? Las grandes proezas informáticas, bueno, todas no, vale, muchas, voy a cambiar la frase, muchas de las grandes proezas de la informática las han hecho mujeres. Mujeres. ¿Hola? Vamos a decirles en los FPs de informática. ¿Hola? Hay mujeres pioneras. La primera programadora, la primera persona que hizo un lenguaje de programación informática, seguro que la conocéis también a todo el mundo. Voy a decir el nombre en inglés porque si no mi profe de inglés me riñe. Ada Lovelace. Me queda como Dios. Ada Lovelace. Para los amigos. Bueno, Ada Lovelace era matemática. No voy a mencionar su parentesco familiar, bueno, sí, la hija de Lord Byron, ¿qué vamos a hacer? Los que lo llevan en la sangre, el ser famosa y tal. Pero es que ella era matemática, nada que ver con lo de su padre, también lo digo. Y ella diseñó un lenguaje de programación informática en su época, cuando no había nada que se le pareciera para poder usarlo. Increíble. Pero es que si vamos más allá, tenemos, por ejemplo, a Grace Murray Hooper, que fue una mujer del ejército de Estados Unidos, que diseñó el primer lenguaje complejo para informática, el COBOL. Hay que dar referentes, hay que dar muchos referentes, hay que ponerse manos a la obra, porque yo sé que lo tienen complicado. Que está complicado porque, oye, las estadísticas juegan en contra, porque los estereotipos juegan en contra, los dichosos estereotipos de género que nos dicen, no, es que
las cosas de ciencia son más de hombres y eso que venía hablando yo, lo del cerebro masculino, ¿no? Que también me está rebotando todo el rato aquí. O sea, todo eso hay que combatirlo y hay que dar referentes para demostrar que no es así. Que no es así. Aunque luego ya te digo que las estadísticas jueguen en contra, esto ya lo voy a soltar porque no me sirve. Y tengamos cosas como el efecto Matilda. ¿Conocéis el efecto Matilda también, verdad? Bien. Yo creo que todavía estáis esperando lo del título, a ver qué tiene que ver todo esto con el título. Ahora voy con ello. El efecto Matilda. ¿Vamos bien de hora? Vale. Vale. Pues entonces me meto caña. El tema del efecto Matilda es la atribución de los hombres, o sea, que los hombres se atribuyen los logros científicos femeninos. Hay así, como decía aquel cómico, así de casos en los que los hombres se han apropiado del éxito, no del éxito, porque ya ves tú, sino del logro científico femenino. Yo me he traído aquí unos cuantos ejemplos, como por ejemplo uno así muy flagrante, ¿no? Gertie Cori. Gertie Cori, bueno, esto forma parte de la exposición que hice de mujeres en la ciencia, ¿no? Venga, cuñita publicitaria. Gertie Cori trabajaba con su marido, pues mira, era doctora e investigadora en medicina, eran los dos médicos, ¿vale? Bueno, pues le dieron el premio Nobel de Medicina a ella, a su marido y a ella, o sea, el matrimonio, y a otro señor. Bueno, pues los premios Nobel se pueden compartir, ¿no? Bueno, pues vale, le dieron una medallita a cada uno, pero el premio económico, que sabéis que lleva premio económico, lo dividieron entre dos. Ella es la costilla del marido, ¿no? Entonces, ¿para qué le van a dar dinero a ella, no? Se lo dan al matrimonio, indisoluble. O sea, pues muy divertido esto también, ¿no? O, por ejemplo, Lise Meitner, a esta también seguro que la conocéis. Lise Meitner se negó a participar en el proyecto Manhattan y ella trabajó con su sobrino, que debemos decir que se ha investigado que su sobrino era un poquito matado. Sí. Lo siento. Otto Hahn, el que se llevó el Nobel. Era un poquito matado. Y ella lo acogió en su laboratorio. Ella hizo todo el trabajo y el Nobel se lo dieron a él. Sí, así es. Y encima va el cacho desagradecido y ni la menciona en el discurso de la recogida del premio. Collejón. ¡Acho! Que vamos a ver que es tu tía que te lo ha enseñado todo, que si no es por ella tú no estabas ahí, ¿eh? O sea, así es la cosa. Bueno, pues efectos Matildas hay, pero así, muchísimos. Entonces, lo que quiero decir con esto, y así ya vamos finalizando, es que efectivamente tenemos que ofrecer referentes. Esto es una cosa que yo creo que ha quedado claro. La historia y todos los campos del mundo de la sociedad son androcéntricos, y tenemos que luchar con el androcentrismo ofreciendo referentes a mansalva, pero no de forma anecdótica, jijija, no, en el discurso, dentro del aula, cotidianamente, que yo sé que vosotros lo hacéis, ¿vale? O sea, pero bueno, aquí lo dejo y para que lo vayáis contando por ahí. Que es importante, importantísimo ofrecer referentes. Y entonces ahora, después de todo lo que os he contado, y me he dejado sin contaros un montón de cosas más, que no me daba tiempo, pero es que yo traía aquí también las injusticias del premio Nobel, que eso tiene un capítulo aparte. O sea, no sabría ni por dónde empezar aquí. Pero bueno, solamente datos. En 114 años que se han dado los premios Nobel en ciencias, en físicas, vamos a hablar primero de las físicas, solo 4 mujeres en física. Y no será que no hayan hecho descubrimientos, que es que parece que con Marie Curie ya lo hemos petado en la historia de las ciencias. No. Son poquitas, pero hay que empezar a sacarlas y aunque la sociedad actual sigue siendo injusta, hay que seguir rascando y hay que seguir inoculando estas referentes a nuestros estudiantes que vayan haciendo mella de ahora y en adelante y para el futuro, ¿no? Y entonces, ya para finalizar, porque si os cuento más casos me lío, básicamente, como veis, tiene relación todo lo que os he contado de que las mujeres no aparecen en nuestros libros, no aparecen en las carreras, pero sí han participado en la historia y os he contado muy poquitos casos, que
Hay para aburrir, afortunadamente. Pues esto es como el título, la superposición cuántica de la historia de las mujeres. Si hay gente de físicas aquí, que me perdone porque te voy a decepcionar, ¿vale? Ya lo aviso. El título, bueno, ¿os acordáis del gato de Schrödinger? Uy, qué silencio. ¿Sí o no? O sea, conocéis, bueno, pues el gato de Schrödinger, un señor que era Schrödinger, hizo un experimento teórico, mental, sobre que si, para explicar la mecánica cuántica, ¿no? Así rápido. Entonces dijo, si metes a un gato en una caja y le pones un cuenco con veneno y cierras la caja, ya no sabes lo que pasa ahí dentro, el gato está vivo y muerto a la vez. Pues no lo sabes, es lo que era para explicar lo que pasa con los átomos. Ya, eso ya no sé cómo decirlo. Pero lo del gato sí me lo sé. Entonces, con la historia de las mujeres, como hemos visto a lo largo de todo el rato, pasa exactamente lo mismo. Están ahí. Han estado desde los tiempos inmemoriales, desde que la humanidad es humanidad. Han aportado al mismo tiempo y en las mismas épocas y en los mismos hechos históricos que los hombres. Pero no están en los libros, no están en los discursos de historia, ni en las ciencias, ni en la historia de la filosofía. No están. Quitando 2 o 3 casos, que eso también es un capítulo aparte de por qué han sobrevivido las 2 o 3 que están. No están, están, pero no están. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es sacar al gatito de la caja, vivo preferiblemente, y empezar a poner a las mujeres en nuestro discurso histórico, pero cuando digo histórico, literario, filosófico, artístico, todo, en todos nuestros campos del saber, pero es que nos vale hasta en la FP, en infantil, en todas las edades, en todos los niveles educativos, tenemos que incluir a las mujeres porque es una parte de la coeducación, aparte de otras también muy importantes, como la educación afectivo-sexual, ahí lo lanzo, es tan importante precisamente por eso, porque ofrecemos referentes a nuestras chicas y ejemplos de igualdad para nuestros chicos. Así que espero que os haya gustado la charla inspiradora.